Ante todo, muy buenas tardes, estimada profesora. Soy la alumna Ana Rosa Arangotaquire del quinto D de secundaria y en esta oportunidad, junto con la participación de mi grupo, pasaremos a explicarle un poco acerca de nuestro trabajo de indagación, que es en base a la segunda ley de Newton. Por lo que a continuación le pasaré la palabra a mi compañera Dayana para que le explique más a profundo sobre la segunda ley de Newton o la ley de la fuerza. Segunda ley de Newton, ¿qué nos dice? La fuerza externa resultante que actúa sobre un cuerpo produce que el cuerpo acelere. La aceleración y la fuerza tienen la misma dirección. Ejemplo, cuando se empujas dos carritos de supermercado, uno vacío y otro lleno, el carrito vacío no hace falta aplicar mucha fuerza para que adquiera movimiento. En cambio, el carrito lleno hace falta aplicar mucha más fuerza para que adquiera movimiento. Mientras menos masa, más aceleración tiene. Ideas importantes. La fuerza y la aceleración son directamente proporcionales. Entre más fuerza se le aplica a un cuerpo, mayor será la aceleración. La masa y la aceleración son inversamente proporcional. Cuanto mayor masa, la aceleración disminuirá. Fórmulas a tener en cuenta. Fuerza igual masa por aceleración. Aceleración igual a 2D sobre t al cuadrado. En el aula realizaremos una actividad evidenciando la segunda ley de Newton en un carrito al que se le va agregando pesas que moviliza el sistema. Recuerda, la masa en movimiento es el carrito, el peso que moviliza el sistema es las pesas. 1. Problematiza situaciones. Cuando se aplica una fuerza F a un cuerpo de masa M, la fuerza produce una aceleración A. ¿Cómo se relaciona la fuerza y la aceleración? Variables. Variable independiente en la fuerza, variable dependiente la aceleración, variable controlada el carrito, que sería la masa. Hipótesis. Si se aplica una mayor fuerza a un cuerpo, entonces su aceleración aumentará. Bueno, en esta oportunidad ahora yo pasaré a explicarles acerca del genera y registra datos, en la cual los datos que pudimos sacar los distribuimos en tres tablas. Primero colocamos masa en movimiento, que es de kilogramos, en este caso 0,22 kilogramos, porque aquí vamos a trabajar con el sistema de kilogramos, no en gramos. En peso es 0,2 newtons. En la distancia, bueno, aquí fue variando, pues en la primera fue de 0,30, 0,40, 0,50, 0,60. Luego en el laboratorio nosotros pudimos calcular el tiempo de cada distancia y con diferente masa. En este caso vemos los tres tiempos que están ordenados a cada distancia. Bueno, ahora para sacar el tiempo promedio nosotros lo que hicimos fue lo siguiente. Sumar los tres tiempos y dividirlos entre 3. Luego, para calcular el cuadrado del tiempo promedio fue multiplicar el resultado del tiempo promedio, que sería el cuadrado, y ahí nos da la respuesta. Y ahora para hallar la aceleración, la fórmula que nosotros usamos fue aceleración, que es igual 2 por la distancia sobre tiempo al cuadrado, que nos saldría aquí en este caso 0,38. Dando pase a la siguiente tabla, bueno, masa en movimiento y el peso se mantiene, bueno, la masa en este caso se mantiene igual y el peso, pero va a variar, aquí sería 0,3 newtons. La distancia se va manteniendo y el tiempo, claro, es distinto, pero igual, para hallar el tiempo promedio, nosotros igual sumamos y lo dividimos entre 3. Y de igual manera este resultado lo multiplicamos al cuadrado, que nos saldría el tiempo promedio al cuadrado. Y en la aceleración aplicamos la misma fórmula, que sería aceleración es igual a la 2
por distancia sobre tiempo al cuadrado. En la tabla número 3 que observamos a continuación es la masa, vemos que se mantiene igual, ahí no varía. El peso, bueno, sí ha variado, que es en este caso 0,4 newtons. Y en la distancia, bueno, también es de 30, 40, 50, 60 metros. El tiempo varía en cada distancia, que como se observa. Y de igual manera hicimos lo mismo, que fue sumar los tres tiempos y dividirlos entre 3 y multiplicarlo al cuadrado, y de igual manera la aceleración, que en este caso fue de 0,96. Y bueno, ahora le paso la palabra a mi compañera. Bueno, profesora, ahora yo pasaré a dar respuesta a las preguntas planteadas en análisis de datos. En la primera pregunta se nos plantea, con respecto a las variables, ¿qué variables se mantienen constantes? Nuestra respuesta fue, la masa en movimiento, es decir, el carrito de Hill, es la variable que se mantiene constante, las cuales podemos comprobar en las 3 tablas elaboradas. La segunda pregunta se nos plantea, la fuerza que mueve al sistema es variable y la masa del sistema en movimiento constante. ¿Qué pueden afirmar? Podemos afirmar que la fuerza y la aceleración son directamente proporcionales. La tercera pregunta nos plantea, observamos las 3 tablas. Al observar las tablas, ¿qué ocurre con la aceleración? La aceleración va aumentando a medida que aumenta también la fuerza. Y esto se da principalmente porque tanto la aceleración como la fuerza son directamente proporcionales. Ahora tenemos la siguiente pregunta, en la cual se nos dice, ¿por qué es necesario que el móvil comience su movimiento desde el reposo? Es necesario que el móvil comience su movimiento desde el reposo porque si se desea aplicar la segunda ley de Newton, la posición de un cuerpo en reposo es necesario empujarlo o levantarlo, es decir, ejercer una acción sobre él y por ende el objeto tiene que estar en reposo. La siguiente pregunta nos dice, ¿es la fuerza que actúa sobre el móvil igual al peso en la portapesas? Sí, porque entre mayor sea el peso en la portapesas, mayor es la fuerza que se le aplica al móvil y viceversa. Si es menor el peso de la portapesas, es menor la fuerza aplicada. La siguiente pregunta nos dice, ¿se verifica la segunda ley de Newton en este experimento? ¿Por qué? Sí se verifica la segunda ley de Newton en este experimento, porque comprobamos que efectivamente la fuerza es igual a la masa por la aceleración. También que a mayor fuerza sobre un cuerpo, mayor es la aceleración que se obtiene. De manera seguida, ahora pasaré a explicarles la tabla que se muestra en pantalla, la cual evidencia la relación entre las fuerzas que movilizan al sistema, es decir, el peso, con la aceleración. Bien, hemos comenzado por organizar los datos de las tablas anteriores. Tenemos el peso y la aceleración. ¿Y qué se puede decir al respecto? Es que a medida que aumenta el peso, la aceleración también aumenta. Luego de obtener el peso y la aceleración y encontrar la relación en ambas, hallamos la masa, en donde su fórmula es la siguiente. Masa es igual a fuerza entre aceleración. Y como tenemos ambos datos, pues hallamos la masa de cada tabla. Bien, un ejemplo de cómo hallar la masa es que con los datos de la primera tabla, que tenemos peso y aceleración, bueno, el peso es 0.2 newton. Eso lo dividimos entre 0.38, que es la aceleración. Y en este caso obtenemos como la masa 0.53 kilogramos.
y de esa manera hallaremos con los siguientes datos de las anteriores tablas obtenidas. Entonces, podemos afirmar que tanto la masa como la aceleración son inversamente proporcional, ya que a medida que disminuye la masa, la aceleración aumenta. Bien, ahora le pasaré la palabra a mi compañera Celina para que pueda explicarle sobre la gráfica realizada. Gracias. Bueno, continuando con la exposición, profesora, como mi compañera ya explicó la tabla número 4, ahora vamos a pasar a explicar la gráfica número 4, que es la gráfica con relación de las fuerzas que moviliza el sistema, que es el peso, con la aceleración. En la parte vertical hemos ubicado el peso en newton y en la parte horizontal está la aceleración en metros por segundo al cuadrado. Bueno, en la tabla tenemos lo siguiente: el peso que moviliza el sistema, que está en 0,2 newton, 0,3 newton, 0,4 newton. En la aceleración del sistema, que está en metros por segundo al cuadrado, tenemos 0,38 metros por segundo al cuadrado, 0,66 metros por segundo al cuadrado, 0,96 metros por segundo al cuadrado. En la masa tenemos 0,53 kilogramos, 0,45 kilogramos y 0,42 kilogramos. Pasando a la gráfica, como bien lo mencionaba, tratamos de acá posicionar todos los datos obtenidos respecto al carrito, ¿no? Y nos dio un total de, el peso que nos salió fue de 0,2 newton y fue ascendente porque después va a ir tomando el valor de 0,3 newton y así sucesivamente hasta llegar al 0,4 newton. Y para hallar el valor de la masa, la fórmula que hemos utilizado, del peso en este caso, hemos utilizado la fórmula de masa por gravedad. O sea, peso es igual a masa por gravedad. Y en la fórmula de la masa, para hallar la masa, hemos utilizado que la masa es igual a la fuerza sobre la aceleración. Eso es todo, profesora. Gracias. Me toca mi parte que elaboramos conclusiones. En la parte de conclusiones, la número 1 es: mi hipótesis es verdadera. Si se aplica una mayor fuerza a un cuerpo, entonces su aceleración aumentará. En la número 2, la tabla 4, la relación entre la fuerza y la aceleración es directamente proporcional. En la número 3, si aumenta la fuerza, entonces la aceleración también aumentará. En la número 4, la fuerza y la aceleración son directamente proporcional. En la parte de limitaciones, en el 1 hubo inconvenientes en realizar el experimento, ya que la aceleración del carrito de Hill no era la correcta en algunos tiempos y tuvimos que realizar la prueba y a veces por segunda vez. 2. También se nos dificulta la rapidez con la que iba el carrito, ya que por la rapidez con la que iba nos daba tiempos más bajos que los anteriores tomados. Una de las sugerencias de todo mi grupo fue si volviera a realizar la experiencia, considero que sería un mayor tiempo, ya que en esta experiencia, para tomar los cálculos del tiempo, tuvimos un poco de presión a que el tiempo nos alcance y así completar nuestras 3 tablas. Y muchas gracias, profesora. Eso fue todo sobre nuestro trabajo de indagación realizada.